al espacio. Queríamos conversar con él de política internacional. Don Roberto Payano es un experto en esta materia porque su trabajo de la solidaridad con Cuba y con los pueblos lo ha llevado a convertirse ciertamente en un experto en política internacional, y queríamos ver con él algunos de estos temas de actualidad, de lo que está pasando en el continente y por supuesto lo que pasa también en el mundo. El continente nuestro, América Latina, no está ajena a lo que pasa en el mundo. En Haití, Charboy, dice el gobierno que va a llevar a la justicia a personalidades que han sido sancionadas en términos morales, en términos de corrupción. Eso está ahí. Y en Estados Unidos, Donald Trump firma un decreto para reducir la administración. Parece que está muy abultada por allí, o quiere sacar gente de los otros para poner gente suya. De repente, hay tantas cosas. En Colombia, uno no sabe lo que va a pasar con esta última reunión del Consejo de Ministros, en la que las discusiones fueron ácidas a lo interno, mucha queja, y entonces Petro pidió la renuncia a todos los ministros para reordenar el gabinete, y algunos han renunciado de manera irrevocable, incluido el ministro de Defensa de Colombia y otra gente muy cercana a Petro. En Ecuador, el presidente actual que corre para la reelección, Noboa, gran conservador, una especie de gobernador de colonia también, denuncia irregularidades en elecciones. Pero él es el presidente y el correísmo no tiene control del organismo electoral. Y ahora él denuncia irregularidades en elecciones. Es como que en el 2020 Danilo aquí estuviera planteando que hubo irregularidad en elecciones. Pero son cosas que pasan. Ahí entonces aparece la información que comentamos anteriormente sobre los niveles de corrupción que siguen muy elevados. México rechaza la subida de los aranceles de Estados Unidos, pero Claudia Sheinbaum es una mujer muy inteligente, tiene una estrategia diferente, no reacciona bruscamente, sino que piensa la cosa y se plantea entonces una estrategia diferente. Ella toma la ofensiva haciéndole propuestas y llamando a Donald Trump. Es decir, es proactiva en la política gubernamental. No tiene la reacción de la izquierda tradicional, la izquierda emotiva. Iba a decir no pensante, pero no es la palabra correcta. La izquierda emotiva que reacciona enseguida, porque como Trump es un truculento, hay que reaccionar a seguida. Ella no, ella piensa la cosa y parece que además de pensar la consulta, y entonces tiene una actitud proactiva, una visión estratégica, y le llamó a Donald Trump y conversó con él. Por ahí anda la cosa. El Papa enfrenta el plan migratorio de Donald Trump. Es interesante lo del Papa que se plantea como un interlocutor a favor de los pobres. Algunos dicen que vive como rico, pero eso es propio del cargo. En el Vaticano hay tanta riqueza como en cualquier otro estado, pero no le pidan tanto al Papa. Con que ya esté identificado con los pobres, es más que suficiente por lo que ha sido la historia del Vaticano en los últimos 1400 años, no sé. Se habla un poco por ahí anda el cuadro. Coja usted la greca por el lado que menos le queme la mano y sírvase el café. Ya, yo terminé el café. No, este café político que le he puesto, este café temático. Es que usted me ha puesto muchos temas, ¿no? Internacionales, y diríamos, como dice el pueblo, a mí me gustan mucho los refranes populares. Chupo usted y deje mercado, te diría. Dele ahí. Bueno, en el caso de México, usted dice, no quiso usar término contra la izquierda, pero hay que destacar que es una mujer, la presidenta de México, con una formación férrea, ¿no? Es una científica y como tal no actúa como quizás actuamos muchos partidarios de la izquierda, con emotividad, ¿no? Frente a determinados fenómenos, sino con la razón. Entonces, ella ha demostrado capacidad en el cargo, no como sucedió quizás con el caso de Pedro Castillo en Perú,
que no supo manejarse dentro de toda esa vorágine del sistema y del poder. Y en el caso de Ecuador, yo me reí cuando leí la información de que Noboa denuncia irregularidades en elecciones. Y dije, bueno, pero eso estaba advirtiendo la oposición de posibles irregularidades. Incluso todavía dice que en el escrutinio hubo ciertos inconvenientes que afectaron a la oposición y a la candidata más votada, Luisa, ¿no? González. Entonces, ahí se ve el ánimo de derrota que tiene el presidente, porque incluso él no había aparecido públicamente hasta ayer. Y según los sondeos casi finales, hay un 96% de resultado. La diferencia de un punto. Noboa tiene un 44% de los votos y Luisa González 43%, con unos puntitos más, ambos, pero redondeándolo 44-43, que es prácticamente un empate. Y ellos alardeaban, los que están en el poder, Noboa y su gente, que iban a arrasar en las elecciones, incluso con la ayuda de la prensa, que la mayoría de esos grupos económicos que dominan los medios de comunicación establecían encuestas o publicaban encuestas a favor de Noboa, y no fue así. O sea que parece que el golpe fue muy contundente y se ha demostrado que para usted ganarle y evitar un fraude colosal, utilizando un término aquí que creo que fue Juan Bosch que utilizó en el orden, para evitar un fraude colosal usted tiene que ganar o por lo menos acercarse con una cantidad de votos que impidan la materialización de un fraude. Quizá por lo reñido que ha sido, le es dificultoso retorcer los lados. Yo estaba pendiente el domingo y el lunes en la mañana, el domingo en la noche, si podía ocurrir lo que siempre sucedía aquí, que cuando, tú sabes, Balaguer estaba perdiendo o le daban votos que no era una amplia mayoría, suspendían y después aparecía una cifra mayor a favor de Balaguer. Pero eso parece que no lo pudieron hacer. Y ya es un hecho que se va a ir a una segunda vuelta porque parece que las mesas electorales que faltan no van a variar el porcentaje ni va a favorecer a ninguno de los dos con un 50% más uno. Entonces, falta un 4% para el conteo y los dos necesitan 6% para poder llegar al 50 más 1. Y ninguno va a llegar ahí. La diferencia no es ni siquiera de un punto. Es como de 83 por ahí la diferencia. Están muy empatados. Noboa pensó que iba a barrer de acuerdo a cómo manipularon los medios o los medios al servicio de Noboa por enfrentamiento al correísmo como tal y ponerse en una política práctica a favor de lo que ellos entienden los intereses de Estados Unidos, mirando a Correa y el correísmo como una oposición a Estados Unidos. Si en una circunstancia como esa hay alguna irregularidad, se supone que se hace desde el poder, no desde la oposición. Es la gran sorpresa de Noboa, que pensó que lo iban a proclamar enseguida con un 54, un 58%. Y verse en un 44% se amargó la vida. Él estaba preparado para celebrar. Entonces se le cayó todo y el tipo no tiene el control emotivo
que tiene la Sheinbaum. Reaccionó deprimido, se escondió. Simplemente eso, no es otra cosa. Pero bueno, Sí, habría que pegar, Alfonso, qué tipo de alianza puede hacer Luisa González para una segunda vuelta y qué posición algunos sectores que se definen como progresistas pueden tener, porque recuerda que hay un sector de la izquierda que combatió mucho a Correa, el MPD de allá, ¿no? los estalinistas de Ecuador. Sí, que son más o menos los aliados aquí, de aquí del Partido Comunista del Trabajo. Porque recuerda que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, un sector del troquismo apoyó y apoya al Mundo González. Y otro sector critica lo que ellos dicen a ambos sectores que se disputan. Entonces habría que ver si esos sectores prefieren o abstenerse eh, o se van a inclinar por Noboa, porque yo no me sorprendo de nada, ¿no? Porque a veces hay una izquierda muy especial. Cuando eso ocurre, como en el caso de los trotskistas de Venezuela, que prefieren a Edmundo, yo digo, están infiltrados, no son realmente marxistas, porque entre una cosa y otra hay diferencias muy marcadas. Porque en esto, yo no voy a decir que yo no tengo simpatía con Maduro, para nada, pero entre Maduro y Edmundo González, un agente de la CIA, un asesino, es claro que yo me abstengo o simpatizo con Maduro. Y abstenerme, dejar la cosa suelta, Maduro por lo menos con todas las cosas que puede arrastrar, que yo no la conozco, tiene una posición hacia América Latina y una posición de enfrentamiento con el verdugo de los pueblos del mundo, que es Estados Unidos. Hay cosas como que son estratégicas, que son de principio, en las que un marxista o un revolucionario o un democrático o un progresista no debe perderse. O un artista, como es mi caso, no debe perderse. Pero hay de todo en este mundo de Dios. Yo espero que los estalinistas de Ecuador, si bien no quieren hacer campaña por esta muchacha, por Luisa, deben ir a votar por ella y con discreción llamar a votar por ella. Porque un voto cuenta. Y a lo mejor pueden sumar 500, 800, 2000, 3000 votos. Y en una contienda como esa, tan cerrada, un voto cuenta. Hay que recordar lo que pasó en Dajabón, entre Riverón y Fiordaliza, la que iba por el PLD. Sí. La diferencia fue un voto a favor de Fiordaliza en el primer conteo. Lo trajeron a la Junta y aquí pasó lo que pasó. Y Riverón es el alcalde por 4 años más. Un voto. Por un voto. Por un voto. Hubo una revisión aquí. Y luego Riverón ganó por 5 votos. Por 3. Por 3. Creo, o sea, en el reconteo. En el reconteo ganó con unos boticos ahí. Sí. Pero yo espero que los estalinistas en Ecuador tengan la cabeza fría y pongan la cuestión en la balanza y decir, antes que Noboa, Luisa. Pero bueno, cada quien es cada cual, Charboy. Bueno, don Alfonso, yo no quisiera que terminemos, que faltan pocos minutos. Yo no sé si usted vio una denuncia por lo delicado que es de la presidenta de la Corte. Sí. Que denunció un supuesto mal uso de los recursos del Poder Judicial y pidió a la Cámara de Cuentas una auditoría. Entre las cosas que ella cita, dice que hay jueces, o sea que los jueces de la Suprema Corte y antiguos miembros de esa alta corte tienen un seguro médico privilegiado para sus hijos y para ellos. Y ella dice que lo que eran jueces no deben tener ese privilegio y que eso es ilegal. Y así habla de otras supuestas irregularidades, como pago de asesores, que dice ella que tienen sueldos superiores a los jueces de los
creo que de los, ¿cómo se llaman? Los juzgados de paz, algo así. Incluso menciona nombres como el de Flavio Darío Espinal, que dice que tiene un salario como asesor del Poder Judicial de 295,000 pesos. Y otros, cita otros. Y que dice que los jueces de la Corte de Apelación, Primera Instancia y Paz, en su escala máxima tienen un sueldo tope de 289,000. O sea que esos jueces cobran menos, que los asesores que ella dice que han nombrado. Entre otras cosas, me llama la atención porque estamos hablando del Poder Judicial, quienes aplican las leyes, quienes deben sancionar los actos de corrupción cuando se presentan en los tribunales. ¿Qué usted opina? En todas partes se cuecen habas. Yo cuando vi esto me llamó mucho la atención porque se ha dicho que los jueces hablan por sentencia y nunca emiten opiniones de este tipo. ¿Qué problemas hay ahí adentro? ¿Cuáles contradicciones? ¿Qué lucha de poder hay ahí? ¿A quién responde? Porque los jueces que están ahí, como los fiscales, el Ministerio Público, tienen su tendencia y fueron nombrados en una determinada circunstancia o en un determinado contexto político. Juan Francisco siempre dice que el Ministerio Público tiene cabeza nueva y cuerpo viejo. E incluso Juan Francisco es tan decidido en sus cosas y en sus ideas que se lo dijo a la cabeza del Ministerio Público. Directamente, ahí, cara a cara. En una actitud de amistad, de fraternidad o de crítico, pero le dijo las cosas como son. Y eso pasa con los jueces. Hay que ver qué envuelve, qué busca o quién mueve esta declaración de esta magistrada. Porque los jueces hablan por sentencia. Pero es claro que hay una pugna a lo interno del Poder Judicial. Y a lo mejor solamente del Consejo del Poder Judicial. Ella alude también que estos jueces viajan en primera clase al exterior y se gastaron 2 millones y pico de pesos en X tiempo en pasaje de avión en primera clase. Y eso, la verdad, ¿dónde está la austeridad? ¿Dónde está la austeridad? Y un juez cualquiera, si viaja, tiene que pagar su pasaje porque difícilmente le den los emolumentos necesarios para viajar. Entonces ya dijo muchas cosas. Yo a esto le busco el sabor político. Me inquieta. Toda vez que por principio los jueces hablan por sentencia. Los jueces no opinan. A mí me llamó en estos días un juez del Tribunal Constitucional antes de ayer. Y hablamos largo para hablar de Duarte y para invitarme a una conferencia. Y me decía, bueno, yo no puedo dar consulta. Pero como usted no ha pedido consulta, esto es una conversación de patria, entonces empezamos a hablar de Duarte. Es decir, los jueces tienen mucho cuidado hasta para hablar con los amigos. Y el que me llamó fue mi maestro a principios de los años 80, que me cogió como su discípulo para formarme, porque a él otro maestro lo había tomado como discípulo en los años 70 y lo formó. Entonces, pero los jueces tienen ese cuidado hasta para una conversación privada. Por eso usted no ve a los jueces exponiéndose públicamente. Usted tiene un juez que era amigo suyo, o hay un amigo suyo que pasó a ser juez, y durante el juez usted jamás lo vuelve a ver, porque es como que se esconden entre la oficina, el estrado y las paredes de su casa. Y cuando tienen que coger un airecito, se van del país para no topetarse en ese cara a cara con los amigos. Porque el juez tiene esa particularidad. El juez que es juez se cuida. Así, Charbot, que lo de esta jueza me llamó mucho la atención. Yo lo leí, lo releí y llegaba a esa conclusión. ¿Qué hay? ¿Qué mueve esta declaración? ¿Qué conflicto interno hay? ¿Qué va a explotar en los próximos días?
Habrá que escoger próximamente a 2 jueces que ya cumplen en la Suprema. ¿O hay unas contradicciones por cuotas de poder ahí? Hay una tensión afuera que se expresa, afuera en el campo político, que se expresa adentro, a lo interno del Poder Judicial. Uno se queda con las interrogantes, Sharboy. Adelante. Bueno, aclaro que ella no dio declaraciones, sino que el documento se filtró. Había que ver quién lo filtró, porque ella lo que hizo una solicitud a la Cámara de Cuentas de una auditoría, y el documento lo filtró a la Cámara de Cuentas, al periódico que lo publica, que fue el Diario Libre, o lo filtraron las personas vinculadas al juez, porque a veces los documentos, el interesado, la interesada, se lo da por la espalda, ¿no? Como decir, sin dar la cara, pues, mira, hicimos esto. Y es como te decía también, esos jueces, esos fiscales son por cuota, cuando hay cierto tranque que negocian, dame aquí, que yo te doy allí, yo te presento, yo te dejo en la presidencia de la Suprema, pero a mí dame 2 jueces más. O sea que es igual que la Junta, que la reparten incluyendo la cuota de la sociedad civil. Todavía me escriben a mí o le escriben a usted. Y es una expresión que no es una sentencia. El juez no está llamado a eso. Porque si el juez escribió, sabe que lo van a filtrar o que se lo pueden filtrar. Lo otro es pedir una audiencia en el Consejo del Poder Judicial y ahí internamente exponer su punto de vista, para no decir su cuestionamiento, su punto de vista, sus inquietudes, sugerencias. Pero un texto que me lo dirijan a mí como ciudadano, o a la Cámara de Cuentas, o al propio presidente del Consejo del Poder Judicial. Si al presidente del Consejo del Poder Judicial le conviene, porque hay un pleito dentro, filtrar eso, él es el primero que lo va a filtrar. Y después va a decir, aquí alguien, alguna secretaria lo habrá filtrado cuando ella reclame. No, pero yo mandé eso internamente, magistrado, ¿qué pasó? Bueno, por aquí somos muchos, yo tengo varias secretarias. Aquí hay un personal de archivo, hay un mensajero, una comunicación institucional. Eso se llevó a archivo. ¿Quién la habrá sacado de ahí? Es decir, el juez solo habla por sentencia y se puede tomar un café con su madre, con los hermanos, con los sobrinos, muy puntual y ocasionalmente. E incluso, si van a hablar de temas delicados, ellos recogen los celulares, aún en el seno íntimo de la familia. Sí, recogen los celulares. Es decir, ahí hay un fondo. Y yo no soy buzo para llegar a ese fondo y buscar qué es lo que, si hay una cadenita o si hay una belluga en el fondo de ese charco o del océano donde ella tiró aquello. Hay un fondo. Charbó, el tiempo se nos fue. Roberto Payano no llegó. Quizás llegue mañana. Viene lento desde Jaina. A lo mejor mañana llega. Gracias, Charbó, por estar acá compartiendo su tiempo y sus ideas. Siempre a su orden. Aquí estamos dispuestos a abordar los temas de actualidad. Un saludo y nos vemos la próxima. A Poncerate, que tenga buen regreso, San Juan de la Maguana para acá. Yo asumo que anda buscando algunos votos, conquistando almas que son necesarias para una causa determinada en ese universo guastiano. Pero bueno, con derecho y con razón. Gracias, Charbón. Natanael, muchas gracias. Hasta mañana.